Amados hermanos, la Dimensión Nacional de Nueva Evangelización, DINEC, y la Dimensión Diocesana de Nueva Evangelización y Catequesis en su área de catequesis con adultos, DIDINEC Chihuahua, les damos siempre, al igual que el día de hoy, la más cordial de las bienvenidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, deseamos que todos ustedes se encuentren bien de salud. Reciban un fuerte abrazo de DINEC y de DINEC Chihuahua. Hoy vamos a revisar nuestro siguiente tema, que es el tema número 13, que se llama Dios es el único Rey de su pueblo, época de los reyes. Ese es el tema, hermanos. Y como siempre, y antes de cualquier otra cosa, vamos a ponernos en la presencia siempre amorosa, siempre providente y misericordiosa de nuestro Señor. Y nos cubrimos con la preciosa sangre de su único Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, Padre misericordioso, gracias, Señor, una vez más, porque nos permites pronunciar y alabar tu santo nombre. Te pedimos, Señor, humildemente, que nos purifiques, que nos limpies, que nos hagas dignos de ti, para poder llevar tu palabra, tu mensaje a todos nuestros hermanos. Señor Jesucristo, Salvador nuestro, también a ti humildemente te rogamos que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros, que nos abra el entendimiento, que abra nuestro corazón, nuestros oídos, y que disponga en nuestro corazón la tierra fértil, donde la semilla de tu palabra va a germinar al 100%. Te pedimos, Espíritu Santo, tu luz, tu guía, tu acompañamiento, tu bondad. María Santísima, Señora buena del cielo, Madre nuestra, Madre amadísima por todos nosotros. También a ti te pedimos tu compañía y tu santa intercesión. Tú conoces todo lo que tiene nuestro corazón, nuestras necesidades, nuestros temores, todo lo que nuestro ser necesita y que se encuentra solamente en tu Hijo Jesucristo. Llévanos a Él, condúcenos a tu Hijo Jesucristo, para que nosotros aprendamos a repetir las palabras que tú dijiste, hagan lo que Él les diga. Señor, todo esto te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, tu único Hijo. Amén. Muy bien, hermanos, demos comienzo con nuestro tema del día de hoy, el número 13, ya lo dije. Dios es el único Rey de su pueblo. Vamos a revisar la época de los reyes. Hacemos un paréntesis muy breve para tomar una breve recopilación de los últimos temas. Estuvimos viendo desde Abraham, desde Moisés, vimos también la época de los jueces y ahora continuamos históricamente con la época de los reyes o la época de la monarquía en el pueblo de Israel. Y para esto vamos con el siguiente paso, que es objetivo. El objetivo es descubrir cómo Dios es el único rey de Israel y los reyes que Dios le da a su pueblo son para asegurar la paz y proteger a los débiles. Ese es el objetivo. Y en este momento también vamos con nuestro siguiente paso, que son textos. Y en este preciso momento los seguimos animando a que tengan siempre con ustedes en este crecimiento y siempre la Biblia, la Sagrada Palabra de Dios y el Catecismo de la Santa Madre Iglesia Católica. Y en esta ocasión vamos a leer de la Biblia de América, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, versículos del 4 al 7. Por eso, todos los ancianos de Israel se reunieron, fueron a ver a Samuel a Ramá y le dijeron: mira, tú ya eres viejo y tus hijos no se comportan como tú. Así que, nómbranos un rey para que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. A Samuel le desagradó que pidieran un rey
para que los gobernara, y se puso a invocar al Señor. Pero el Señor le dijo: haz caso del pueblo en todo lo que te digan, porque no te rechazan a ti, es a mí a quien me rechazan, porque no me quieren como rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a continuar con textos antes de seguir con la meditación. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 709, nos dice el Catecismo: la ley, signo de la promesa y de la alianza, habría debido regir el corazón y las instituciones del pueblo salido de la fe de Abraham. Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero después de David, Israel sucumbe a la tentación de convertirse en un reino como las demás naciones. Pues bien, el reino, objeto de la promesa hecha a David, será obra del Espíritu Santo. Permanecerá a los pobres según el Espíritu. Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 709. Nuestro siguiente paso es contemplamos. Hermanos, meditamos en la palabra del Señor en la carta de Samuel, en el capítulo 8, cómo el pueblo de Israel se reúne y va con Samuel. En el último tema, en el pasado tema, vimos cómo con Samuel termina la época de jueces y comienza la época de los profetas. Samuel es el primer profeta después de haber sido el último juez. En este caso, Samuel estaba fungiendo tanto como juez como profeta. Y el pueblo va y le consulta y les dice: danos un rey para que gobierne con nosotros, como hacen las demás naciones. Recordemos, hermanos, cómo cuando Dios saca a su pueblo elegido de Israel, de Egipto, y lo hace atravesar por todo el desierto, con penurias, con problemas, con muchas situaciones difíciles. Este caminar va poniendo a los israelitas en contacto con demás pueblos y demás naciones a lo largo del trayecto hacia la tierra prometida. Y cómo este pueblo de Israel va asumiendo y va adoptando otras costumbres, incluso empieza a adorar a otros dioses falsos, ídolos. Y una de estas costumbres que tenían los demás pueblos paganos y que Israel como pueblo de Dios quiere adoptar es la monarquía. Y la monarquía empieza en el pueblo de Israel desde el año 1030 a.C. hasta el año 576 a.C. Samuel nos dice la palabra de Dios que no estaba muy de acuerdo, consulta con el Señor y Dios le dice: déjalos que hagan como ellos quieran. Haz lo que el pueblo diga, porque no te rechazan a ti, me están rechazando a mí. Podemos ver a lo largo de la historia de la salvación hasta este preciso momento histórico cómo el pueblo de Israel, aún después de gozar de la amistad, del amor, de la providencia de Dios, sigue pecando y sigue haciendo a Dios a un lado. Pero fíjate, aquí hay algo bien interesante, es algo muy interesante. El pueblo de Israel hace a Dios a un lado como rey, pero no como Dios. El pueblo de Israel sigue con su corazón confiando en Dios como el Señor. Esta decisión del pueblo de Israel es meramente política o social, no tanto religiosa, aunque sí muchos dentro del pueblo de Israel cometían la idolatría. Entonces, hermanos, Dios les da todavía la oportunidad al pueblo de Israel de elegir a un rey. Y sabemos que el primero, porque nos lo dice la Sagrada Escritura, fue Saúl, el rey Saúl, fue el primer rey de Israel. Y aquí hay algo muy interesante, porque Dios escoge a las personas que Él quiere para gobernar. Él es el Todopoderoso. Él escoge cuando Él quiere,
como Él quiere, donde Él quiere. Es su voluntad. Después de Saúl, sabemos que escoge a David. Y el pueblo de Israel estaba queriendo compararse con las demás naciones que estaban a su alrededor y creían que el rey era el que tenía todo el poder y toda la palabra de decisión, la determinación de que el pueblo hiciera lo que el rey quería. En el caso del pueblo de Israel era diferente, porque Dios estaba con el rey electo en ese momento. Y si el rey se apartaba del favor de Dios, Dios le quitaba también su presencia. Pero si el rey permanecía en la obediencia, en el seguimiento del Señor, el Señor cumplía su alianza, cumplía su pacto y su palabra y no lo abandonaba. Sabemos, porque hemos escuchado en la palabra de Dios, que tanto Saúl como David, como Salomón y como muchos otros reyes no le fueron del todo fiel a Dios. Todos cometieron errores. Hasta el mismo Salomón, que era el más sabio en la tierra. Todos cometieron el error de fallarle al Señor. Pero el Señor seguía siempre ahí. Aquí hay algo bien interesante. Y les comentaba ahorita que antes se pensaba que el rey era el que decidía todo, como lo hacían los paganos. Y el rey tenía que tener un porte, tenía que tener presencia delante de los demás, para poder así manifestar su señorío, su realeza. Y nos narra la historia en la Sagrada Escritura como primero que escogen a Saúl. Saúl era un hombre muy alto, era un hombre muy fornido, era bien parecido, tenía todas las condiciones para ser rey, físicamente. Por otro lado, David, si ustedes recuerdan, David era un muchachito delgado, frágil, paliducho, y no tenía nada que ver uno con el otro. Pero para que te des cuenta que Dios no hace distinciones a la hora de elegir a los que Él llama. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias y pensamos que si es de tal posición o de tal aspecto físico o de tal conocimiento catedrático, puede ser mejor que otra persona que no tiene o no reúne estas características. Y no es así, querido hermano. Esto nos sirve de enseñanza, de que Dios no se fija en las apariencias. Dios te escoge a ti, así como eres, y así te ama, y así te llama a ser también un pueblo de reyes, un pueblo de sacerdotes, como dice la palabra de Dios. Por otra parte, esta elección que el pueblo de Israel hace a su antojo por quererse parecer a otros pueblos fue la peor decisión que el pueblo de Israel pudo tomar, porque sabemos que terminó muy mal. Después de Salomón viene la división del reino de Israel en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur estaba constituido por las tribus de Judá y de Benjamín, y la tierra del norte o el reino del norte por el resto de las otras 10 tribus de Jacob, de Israel. Entonces hay una división, pero Dios permanece siempre con ellos. Y cada vez que el rey, que era el representante de Dios, como rey, como sacerdote, como profeta incluso, si el rey permanecía dentro de la amistad, de la gracia, del seguimiento de Dios, Dios seguía ahí, apoyándolo, aconsejándolo. Si el rey volteaba hacia otra dirección, pues obviamente se apartaba de la vista de Dios y Dios dejaba de estar con él. Es por eso, querido hermano, que debemos de tener en cuenta que el único rey en nuestra vida es el Señor. Y Dios, al ver este tremendo error que Él mismo permitió que el pueblo pasara, que el pueblo sufriera, tomó esa misma situación para imponer a un rey. El pueblo de Israel quería reyes, Dios se los da. Pero les dice, te voy a dar a uno solo, que va a ser el
definitivo, que va a ser el eterno, que va a ser el que no falla y que va a hacer que Israel sea grande. Ese rey es el Rey de Reyes, es el Señor de señores, es Jesucristo nuestro Señor, Hijo único de Dios y Salvador del hombre. Ese es el Rey al que nosotros debemos rendirle culto, al que debemos servir. Fíjate, querido hermano, la pedagogía tan perfecta de Dios, tan bien dirigida, que al ver que su pueblo quiere a un rey, se lo da. Pero no nada más a Saúl, ni a David, ni a Salomón, ni a todos los demás, les da al Rey de Reyes. Y nos lo hace llegar también a ti y a mí. Y lo tenemos en nuestro corazón. Y es el que cumple la palabra de Dios y es el que hace que se cumpla toda la alianza que el Señor tiene con su pueblo, que eres tú y que soy yo. Hermano, guarda en tu corazón estas palabras. Dios siguió actuando en la historia, no se quedó allá con aquellos reyes. Dios siguió actuando en la historia, ahora conformando a su pueblo, dándole estructura humana para que pudiera vivir en medio de otros pueblos con el riesgo de hacerse como ellos, pero también dándole fuerza para defenderse de ellos, suscitando líderes. Pero ahora en nuestros días, querido hermano, Dios sigue actuando. Dios nos sigue dando la libertad, nos sigue dando el camino abierto, con el riesgo de que nosotros podamos adoptar a otros reyes, a otros dioses, a otros ídolos que no son los que Dios nos tiene para nosotros. Lo que Dios nos tiene para nosotros. Es por eso que tenemos ese peligro, querido hermano, de poder caer en el error que cayó el pueblo de Israel. Pero nosotros confiamos en que Jesucristo nos rescató del mal, nos rescató de la muerte, nos rescató del pecado. Y Él ya pagó con su sangre preciosa. Y ese regalo tan grande lo sigue haciendo nuestro Señor hasta el día de hoy. Continuamos con esta parte de guarda en tu corazón estas palabras. Dios elige a David, con quien hace la alianza de un reino que nunca terminará. Tendrá cumplimiento pleno en Jesucristo, Hijo de David. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Este es el Rey que Dios quiere para su pueblo, para ti y para mí. El descendiente de la casa de David, el Hijo del Dios Altísimo, el que heredará el trono y que su reino no tendrá fin. Nuestro siguiente paso metodológico, amados hermanos, es confrontamos. Y vamos a hacerlo en dos partes. La primera es el cristiano y el poder. El poder, hermanos, es una realidad tanto en las sociedades como en la misma iglesia. Y fíjate que incluso todos los cristianos tenemos el poder sobre algo o sobre alguien. Pero viene este rey y nos dice cómo debe ser ese poder. Y nos dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, versículos del 24 al 28. El que quiera ser grande, se ponga a servir. Y Él mismo está entre nosotros como el que sirve. Palabra de Dios. El que quiera ser el más grande, que se haga el servidor de sus hermanos. Ese es el que ejerce el poder. Por otra parte, el cristiano y el mundo, así como el pueblo de Israel decidió buscar a otros reyes, también nosotros que estamos en este mundo corremos el riesgo de hacerlo. Pero recuerda que nosotros no somos de este mundo.
Nosotros somos del reino de Dios que ya fue instaurado por su Hijo Jesucristo, con su venida, con su enseñanza, con su muerte y con su gloriosa resurrección. Hermanos, terminamos con el último paso metodológico del día de hoy, que es expresamos nuestra fe. Y como siempre, los invitamos a unirse nosotros en una oración. Vamos a decir al Señor que queremos ser de su reino. Señor, queremos permanecer en ti. Queremos proclamarte como nuestro Señor, como nuestro único Rey. Queremos que en nuestros corazones hagas tú crecer ese reino de paz, reino de misericordia, reino de amor, que a través de tu Hijo Jesucristo veniste a dejarnos, a instaurar en este mundo. Te pedimos, Señor, que nos permita ser fieles, que permita siempre estar dentro de tus dominios, que nos sigas aceptando como tus leales súbditos, que nos hagas parte de tu corte celestial, que nos sigas considerando tus hijos adoptivos, que nos sigas dando el beneficio de tu defensa, de tu protección, de tu asistencia, como un verdadero rey que ve por su pueblo. Señor, te lo pedimos todo esto desde lo más profundo de nuestro corazón. Y también, Señor, queremos aprovechar para pedirte por la salud de todos nuestros hermanos que en este momento sufren de alguna enfermedad. Te pedimos por todos aquellos que tienen hambre, que no tienen trabajo, que no tienen hogar, por los que no tienen paz. Señor, estamos en un reino al cual no pertenecemos, pero nosotros queremos estar en tu reino, en tu presencia, dentro de nuestro corazón. Amén. Queridos y amados hermanos, terminamos por el día de hoy con esta reflexión, no sin antes seguirles agradeciendo su presencia, su compañía y sus oraciones también. Los seguimos motivando a que nos sigan acompañando. Si no lo han hecho, si es la primera vez que ves este video, te invitamos a que vayas a los anteriores, te suscribas si es que te agrada, le des me gusta, actives la campanita para que te avisen cuando subimos otro video y sobre todo compártelo con todos tus hermanos. Después, hermanos, que a nombre de DINEC y de DIDINEC Chihuahua, les deseamos la mejor de las bondades y que Dios nos siga bendiciendo a todos. Hermanos, pues, hasta pronto.